¿Alguna vez os habéis parado a pensar en la cantidad de cosas que no sabéis? A mí me pasó el otro día. Estaba buscando información sobre un tema para hacer un vídeo que yo pensaba que tenía bastante dominado. Pensaba, tal, me aseguro de que esto que pienso esté más o menos bien, busco un par de datos más y a correr. Pero entonces encontré una referencia interesante. Esta referencia me llevó a otra referencia. Esta a dos más. Y cuando ya habían pasado un par de horas y tenía como unas 20 pestañas abiertas en mi ordenador, me paré un momento y pensé, madre mía, pero ¿cómo voy a ponerme a hablar de esto? Si me estoy dando cuenta de que no tengo ni idea de nada, soy un ignorante total. Y es que, si lo pienso bien, realmente hay muy pocas cosas sobre las que yo podría considerarme un experto. Hay muchas más cosas que no sé que las que sé. Este sentimiento seguramente sea familiar para muchos de vosotros, y muchas veces os habréis lamentado pensando en qué podríais hacer para ponerle remedio. Evidentemente, la mejor cura para la ignorancia es el conocimiento. ¿Quieres aprender sobre un tema? Pues cógete un libro que lo trate en detalle y estúdiatelo. Pero, ahora bien, para aprender sobre un tema no es suficiente con simplemente exponerse la información. Uno tiene que ir respondiendo a una serie de preguntas mientras está aprendiendo. Por ejemplo, ¿cómo sé que el material que estoy utilizando es de fiar? ¿Qué sucede cuando encuentro una contradicción entre lo que yo creo que es cierto y lo que me dicen los libros? ¿Cuánto tiempo debo emplear hasta poder considerarme como un entendido sobre un tema? ¿Cómo sé que estoy procesando y entendiendo correctamente la información a la que me estoy exponiendo? Todas estas cuestiones son importantes y yo creo que rara vez nos las planteamos a la hora de iniciar esta tarea de aprender. Bajo mi experiencia, este proceso suele ser bastante caótico, por el cual, sin saber muy bien cómo, uno emerge teniendo un poquito de idea acerca de aquello que está investigando. Sin embargo, yo pienso que no tiene por qué ser siempre así. En mi opinión, existen muchas técnicas e ideas que pueden servir para optimizar este proceso de aprendizaje. Algunas de estas nociones yo creo que todas las tenemos interiorizadas en mayor o menor medida, ya sea por instinto o por lo que nos han enseñado en la escuela. Y es de eso precisamente de lo que quería hablaros hoy. Quiero hablar acerca de estas técnicas que yo creo que todo el mundo debería poder aplicar de manera casi instintiva. Mi intención es, en primer lugar, ponerlas de manifiesto, pero luego también quiero pensar en maneras de sacarles el máximo partido. Con este objetivo en mente, voy a empezar por una técnica que es muy sencilla, que es la de adquirir el hábito de revisar lo que sabemos. Eso es algo que podemos hacer en cualquier momento y que de por sí no nos va a reportar ningún beneficio directo. No obstante, sí que nos va a servir para asegurarnos de que aquello que sabemos lo sabemos de verdad. Ahora bien, para poder hacer esto no es suficiente con repetir el conocimiento que tenemos memorizado como cotorras. No, para hacerlo bien necesitamos encontrar justificaciones satisfactorias para aquellas ideas que tomamos como verdaderas. Solamente de esta manera vamos a poder comprobar si lo que creemos saber es correcto o no. Este proceso puede resultar un poco aparatoso, dependiendo de las ideas que nos pongamos a examinar. Sin embargo, en mi opinión, un sistema que funciona siempre consiste en responder a estas dos preguntas. Primero, ¿cómo sé lo que sé? Y segundo, ¿por qué creo que sé lo que sé? Vale, sé que puede sonar un poco enrevesado, pero daos cuenta. Al responder a la primera pregunta, ¿cómo sé lo que sé? Lo que estamos haciendo es determinar cuál es la procedencia de nuestras ideas. Mientras que al responder a la segunda pregunta, ¿por qué creo que sé lo que sé? Nos estamos obligando a explicar por qué creemos que las ideas que tenemos pueden ser tomadas como verdaderas. Al hacer esto, deberíamos ser capaces de juzgar si las ideas que tenemos pueden ser consideradas como conocimiento o no, y por el camino vamos a ser capaces de examinar cuáles son las fortalezas y las flaquezas de nuestras creencias. Por ejemplo, un ejercicio muy simple que podemos hacer es revisar si sabemos que nuestra madre es realmente nuestra madre. Vale, vamos a aplicar este sistema de las dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué creemos que nuestra madre es nuestra madre? Pues porque nos ha parido. Eso es lo que define a una madre. Y en segundo lugar, ¿cómo sabemos que nuestra madre es nuestra madre? O lo que es lo mismo, ¿cómo sabemos que es nuestra madre la que nos ha parido? Pues tenemos distintos motivos para pensar que esto es así. Tenemos certificados de nacimiento, tenemos distintos testimonios que presenciaron nuestro nacimiento, incluyendo el de la que se supone que es nuestra madre. Tenemos claras semejanzas entre nosotros y nuestros progenitores. Y en el peor de los casos, podríamos hacernos una prueba de ADN para verificar si realmente somos hijos de nuestros padres. Por supuesto, jamás vamos a tener una evidencia directa. Al fin y al cabo, nadie recuerda su propio nacimiento. Pero tenemos evidencias suficientes como para pensar que realmente nuestra madre es quien dice ser. Así que fijaos cómo al responder estas dos preguntas, a pesar de que es para un ejemplo tan tonto, somos capaces de cimentar y también de poner a prueba cuál es la robustez de nuestros conocimientos. Esta ha sido la primera técnica que quería comentar. Como veis, nada complicado. La segunda que quiero tratar es la de aprender a equivocarse. Esto de entrada sé que puede sonar un poco absurdo, ya que equivocarse no es algo que uno necesite aprender. Apenas has empezado a hacer o a decir lo que sea y enseguida, ¡bum!, ya te has equivocado en algo. Pero no es eso lo que voy. De lo que estoy hablando es de aprender a sentirse cómodo con los errores que cometemos. Eso ya no es tan sencillo. Ver a una persona hacer el idiota es lo más fácil del mundo, pero ver a esa misma persona reconocer que es idiota, eso ya es otra historia.
Ya sea por orgullo, por miedo al rechazo o a la humillación, lo cierto es que no es fácil reconocer nuestros errores. Y para aprender a equivocarse, yo pienso que no es suficiente con simplemente fastidiarlo unas cuantas veces y luego acostumbrarse a lo que se siente. No, yo creo que para realmente hacerlo bien es necesario estar preparado para pasar por el mal trago, aceptarlo con todas sus consecuencias y luego intentar aprender lo que se pueda del fallo. Y esto es algo que yo creo que solamente se puede hacer de manera activa. Lamentablemente, la experiencia me dice que no existe ningún tipo de truco o atajo a la hora de desarrollar esta habilidad. Y no es que yo sea la persona más virtuosa del mundo a la hora de reconocer mis errores, para nada. Lo único que yo diría que me ayuda un poco es tratar de racionalizar el proceso. Cuando me equivoco, intento pensar en que los errores son la cosa más común del mundo y que de la misma manera en la que yo no pienso demasiado en los errores de los demás, lo normal es esperar que ellos tampoco dediquen mucho tiempo a pensar en los míos. Y también intento pensar en que una vez ya veo que he cometido un error, lo mejor que puedo hacer es reconocerlo, ya que de otra manera lo único que estoy haciendo es engañarme a mí mismo. Así que eso, para mí es muy importante saber equivocarse. Y si aprendéis a hacerlo, sea como sea, consideraos afortunados, ya que esto es algo que no todo el mundo sabe hacer. No tenéis más que mirar un programa de debate político, de estos que echan en la televisión, y no tardáis en encontrar a una persona que, por no conceder ni un solo punto a sus rivales, va a estar dispuesta a revolcarse en sus errores hasta que le corten para dar paso a publicidad. Esta ha sido la segunda técnica que quería comentar con vosotros para optimizar el proceso de aprendizaje. De nuevo, la primera es coger el hábito de revisar lo que queremos saber y la segunda es aprender a equivocarse. De la que quiero hablaros ahora, la tercera, se trata de actualizar nuestro conocimiento cada vez que adquirimos nueva información. Vale, a pesar de que he usado muchas palabras para presentarla, hacer esto es de sentido común. Cada vez que aprendemos algo nuevo, lo normal es incorporarlo a nuestro conocimiento de manera que sea consistente y coherente con lo que ya sabemos. Esto, cuando no se da ningún tipo de tensión entre lo que sabíamos y lo que acabamos de aprender, es muy simple. Pero la cosa cambia cuando se da una contradicción. Cuando detectamos una, es una señal clara de que algo no anda bien. Quiere decir que lo que queremos saber, o bien lo nuevo, o bien lo viejo, o ambos, no es del todo correcto. Y es necesario corregirlo si queremos que nuestro conocimiento sea lo más acertado posible. Ahora bien, a pesar de que sepamos lo que implica reconocer inconsistencias en nuestras ideas, eso no quiere decir que encontrarlas sea siempre tarea fácil. Dependiendo del asunto que estemos examinando, es posible que se den contradicciones, pero puede ser muy complicado identificarlas. Por ejemplo, un caso muy significativo de esto, yo creo que lo podemos encontrar en la historia de la reina Juana de Castilla, a la que se conoce popularmente como Juana la Loca. Todos tenemos esta preconcepción sobre ella de que estaba chalada, ya sea por los libros, las obras de teatro, las películas que se han hecho sobre ella, por lo poco que se nos ha enseñado de ella en la escuela, al menos aquí en España, y sobre todo por el peso cultural que tiene que te llamen la loca. Y si indagamos un poco acerca de su vida, este prejuicio se ve reforzado, ya que podemos descubrir que se pasó unos 30 años encerrada en un palacio en Tordesillas hasta que se murió, que cuando su marido falleció lo mantuvo encerrado en un convento sin enterrar durante unos 5 años, o que cada vez que alguien le llevaba la contraria, ella amenazaba con matarse. Todas estas acciones no parecen que sean las de una persona totalmente estable. No obstante, si nos paramos a pensar detenidamente en cada uno de estos sucesos y tenemos en cuenta las circunstancias que rodeaban a la reina Juana en cada momento, fácilmente podemos encontrar explicaciones alternativas a cada una de estas acciones que no requieren que pensemos que estaba loca. Aquí de momento no hay inconsistencias, solamente tenemos dos explicaciones posibles a sus acciones o actitudes, pero la cosa cambia si realmente profundizamos en su figura y aprendemos acerca de su historia. Si hacemos esto, podemos enterarnos de cosas como que su familia acudía regularmente a ella en busca de consejos, o de que fue capaz de mantenerse como reina de Castilla y de Aragón a pesar de los intentos de su padre y de su marido de arrebatarle el poder, o de que, sin ir más lejos, fue capaz de ser reina titular de Castilla durante más de 50 años. Estos hechos, si realmente estuviera tan loca como se supone, jamás se podrían haber dado. La historia de su vida en ningún caso podría incluirlos. Es aquí donde vemos claramente una inconsistencia en la caracterización que la cultura popular ha hecho de la reina Juana. Y esta solamente se puede detectar una vez hacemos un contraste entre los hechos de su vida y la imagen de enferma mental que tenemos de ella. Este tema a mí me parece bastante interesante, pero permitidme que no ande más en ello por no desviarme demasiado del tema del vídeo. Pero si os interesa, os dejaré una referencia en la descripción que ahonda un poco más en la historia de la reina Juana la Loca. A todo esto, recordad que estábamos hablando de la técnica de actualizar nuestro conocimiento. Me he detenido aquí un rato largo porque pienso que la parte más importante y complicada de este proceso es la de identificar contradicciones. Pero una vez esto ya está resuelto, el resto yo creo que es fácil. Es cuestión de ponerle ganas y procurar que nuestro conocimiento del mundo sea lo más coherente posible. Ya para terminar, quería presentaros un último caso práctico que involucra todas estas técnicas de un modo u otro. Mi intención es que podáis ver que ninguna de ellas existe en el vacío, y también de qué distintas maneras pueden manifestarse. Voy a considerar un caso negativo, un caso en el que una persona no aplica ninguna de estas lecciones en absoluto.
Yo creo que las personas que más fácilmente cumplen este requisito son las que creen en teorías de la conspiración. Dejadme que me explique. En mi opinión, la inmensa mayoría de las teorías de la conspiración parten de observaciones del mundo que son objetivas o por lo menos son bastante razonables. Es cuando empiezan a desarrollarse sobre estos hechos objetivos cuando los problemas empiezan a aparecer. Al principio puede ser que las deducciones que hacen sean correctas, pero en algún momento algo se tuerce, dan un salto lógico o hacen una inferencia que no está del todo justificada. Una vez esto ocurre, lo que dicen estas teorías y lo que sucede en la realidad empieza a diferir. Y esta separación no hace más que crecer y crecer conforme estas teorías se van desarrollando, ya que cada vez dan más saltos injustificados. Esto continúa hasta llegar a un punto en el que la base buena que podrían tener estas teorías y las conclusiones absurdas a las que llegan están completamente desconectadas. Y lo que le pasa a estas personas que creen en estas cosas durante mucho tiempo es que, primero, no están acostumbradas a revisar si lo que piensan es cierto. Segundo, no se molestan en actualizar sus creencias cuando se les presentan nuevas piezas de información. Y tercero, son incapaces de admitir cuando están equivocadas. Cuando se les presentan evidencias que se oponen frontalmente a su visión del mundo, lo que hacen ellos es rechazarlas, ya que le dan más importancia a sus creencias que a lo que les dice la realidad. El punto de no retorno, y lo que distingue a las teorías de la conspiración de otras idioteces en las que cualquier persona podría creer, se da cuando, para continuar defendiendo su visión del mundo, necesitan introducir una serie de fuerzas que, por los motivos que sean, se dedican a ocultar lo que ellos saben que es verdad. Las teorías de la conspiración se conforman como tal cuando necesitan declarar que existe una conjura, una conspiración, para justificar lo que proponen. Y llegados a este punto ya no hay nada que hacer. La radicalización se ha completado, ya que cualquier intento de interpelar a estas personas se puede ignorar apelando a que si no le sigues el juego, o eres un imbécil o estás en el ajo, ya que solamente ellos saben la verdad de lo que defienden. Es una posición muy desafortunada, y una que, en mi opinión, se podría evitar si estas personas tuvieran la voluntad de aplicar estas técnicas que yo acabo de comentar con vosotros. Considerad esto como un aviso de lo peor que os puede pasar si no tomáis cargo de lo que aprendéis. Pero seguramente no se ha quedado claro cómo aplicar estas ideas correctamente. Tan solo os he mostrado qué sucede si las omitís por completo. Es por eso que creo conveniente presentar otro caso práctico en el que todas estas técnicas se aplican como yo creo que se tienen que aplicar. Pero eso no lo haré en este vídeo. Planeo explayarme bastante a la hora de desarrollar este ejemplo que tengo pensado. Así que os emplazo a que veáis el siguiente vídeo que tengo preparado para esta ocasión. Ese vídeo va a ser completamente independiente, así que podéis no ver este y no os vais a perder absolutamente nada. Y además yo creo que trata de un tema bastante interesante. Nada más, como siempre, muchas gracias por verme y nos vemos pronto.